Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con Alejandra Costamaña. Démosle un aplauso a Alejandra. Así que la felicitamos también por haber sido finalista en el premio Ralde, ¿no es cierto?, que ha causado conmoción acá entre la gente que la admira, que la lee, qué sé yo. Y con su libro El sistema del tacto, que se te está acá. Alejandra, tú, comencemos, querías leer un fragmento, ¿no? Eso, ¿no? Ya, sí, me parece, bueno, sí, primero, bueno. muchas gracias por la invitación. Un honor además estar por segunda vez en este sillón. No, la otra vez no estuve en Era sillón, sí, era el mismo, sí. Era el sillón, bueno, pero conversando contigo, Sí. así que, bueno, a ver. Yo quiero leer algo que puede a lo mejor como desconcertar a los lectores que no conocen mucho el libro, pero que creo que va a ser algo de lo que vamos a hablar indudablemente. Y que es un fragmento de un documento que está aquí en la novela, que el documento es un manual del inmigrante italiano que se publicó en el año 1913. Y era un manual que se entregaba a los migrantes en las provincias, en los pueblos en Italia, para que supieran cómo tenían que comportarse y llegar a ser seres rectos, entre comillas, en el lugar de destino, en sus lugares de migración, ¿no? La mayoría de estos migrantes llegaban, en este caso, a Argentina. Entonces se les entregaban una serie de indicaciones de cómo tenían que funcionar en esta sociedad nueva a la que llegaban. Y entonces leo uno de esos capitulitos. Dice, sobre los hábitos del que vive en Argentina. 1. Cuando una banda musical entona el himno nacional, todos los presentes se descubren la cabeza en señal de reverencia. 2. A cualquier mujer, sea una dama o una lavandera, se le dice habitualmente señora. Llamar a una donna del pueblo mujer no suena bien, ya que equivale a decir hembra. 3. Para llamar a la gente en la entrada de la casa o cuando la puerta está abierta, no se golpea ni se grita, se baten 3 veces las palmas de las manos. 4. Para llamar a un carruaje o para avisar desde lejos al conductor de un tranvía para que pare, no se dice ps, 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 que es poco sonoro, sino pshio, pishio. 5. En los cafés o en las confiterías hay siempre un lugar especial para las señoras. Son admitidos solo los hombres que las acompañan. 6. En un café o restaurante se llama al camarero batiendo las palmas 2 veces y agregando inmediatamente la llamada de mozo, que quiere decir camarero. No se golpea sobre la mesa o el vaso. 7. En la platea de teatros y cines no está permitido ni siquiera a las mujeres llevar el sombrero, puesto que ya se impediría a los otros ver la escena. 8. No se fuma ni en los tranvías ni en la plataforma. El aviso "está prohibido salivar" significa vietatos putare. 9. Para pedir socorro a un policía, vigilante, que es también un guardia de la ciudad, para los casos urgentes de incendio, robo, heridas, violencia, etc., se silba con un pito de plomo que muchos acostumbran llevar en el bolsillo. Y 10. Por la calle no se camina fuera de la vereda. De hacerlo recibiría el calificativo de atorrante, que equivale a mendigo. Bueno, quizás hay muchos atorrantes o atorrantas acá, pero una cosa que me llama la atención es cuando decía eso de que no se golpea sobre la mesa o el vaso, ¿no? Claro, sí. Bueno, estos son parte de los textos que tú vas incorporando a medida que el relato va avanzando. Hay este manual del inmigrante, hay unos textos mecanografiados, hay fotografías, páginas de fotografías, aquí están los textos de los que hablo, ¿no? Esta persona que escribe palabras en una máquina de escribir, y todas ellas con tipografías que las van diferenciando del otro relato. También tenemos, por ejemplo, cartas, en italiano están. Tenemos también el manual de cómo escribir a máquina, que está acá también. Bueno, claro, hay un cuaderno de dactilografía que reproduce... Exacto. Con errores ortográficos además. Sí, y también incluso algunos resúmenes de unas novelas de terror por ahí, que vamos a ir conversando. Alejandra, esto de sumergirse en la propia historia familiar, ¿es difícil? ¿Por qué sumergirse en la historia familiar? Bueno, yo la verdad es que originalmente pensaba escribir una historia documental, escribir esta historia de
parientes que emigraron, que efectivamente corresponden a esa oleada de la que yo reproduzco el manual, que partió desde muy temprano, ¿no? Existía en Argentina una política que estaba especialmente orientada hacia acoger a los migrantes, que bajo la consigna de gobernar es poblar, que no era tampoco algo de tan buena voluntad. O sea, sí, había la intención de poblar estos territorios, mucho terreno que estaba vacío, pero sobre todo se quería poblar con migrantes que tuvieran como cierto cuño, ¿no? Entonces había también una intención de despeñar al mestizo y al indio. Al local. Entonces, había primero como esa intención, que finalmente después fue un poco, las circunstancias lo llevaron a otra cosa, porque estos migrantes que llegaban no eran los migrantes de Alcurnia precisamente, eran campesinos, era gente bastante humilde, que llegaba buscando, con esta perspectiva de buscar la América, y que finalmente se daban cuenta que las expectativas a veces no eran tales, y ya se iban quedando, y se iba configurando un nuevo país a partir de esta circunstancia del migrante. Y es lo bonito, ¿no? Que los planes cambian y se convierten siempre en otra cosa. O sea, lo que vemos hoy de Argentina es la constitución justamente de estas olas de migrantes que armaron un país distinto, sí, en la modernidad. Entonces, a mí me interesaba mucho poder indagar en estos familiares que hicieron ese trayecto sin retorno, que tuvieron que aprender a ser otros en el lugar de destino, y me daba mucha curiosidad pensar qué habían dejado atrás, qué habían perdido, cómo había sido este proceso de convertirse en otros, y cuál habían sido los costos también de eso. Luego entra otro personaje que corresponde a una segunda oleada, que es la persona que aparece ahí en la portada del libro, que es ella, mi tía abuela. Mi tía abuela. Exacto, que ella es una migrante ya de posguerra, del año 49, y que también hay una historia muy turbia ahí que yo tenía ganas de indagar. Y todo esto de alguna forma se me hilaba con otra historia también de traslados, que es la historia de mis propios padres que se vienen después de Argentina a Chile. Entonces había algo que me rondaba por ahí, con estas errancias, ¿no? Este desarraigo en distintas escalas. Y lo que pasó es que en el proceso de escritura empezaron a aparecer una serie de materiales, como algunos de los que están mostrando, y estos manuales, el manual de dactilografía, el manual del inmigrante, las novelitas de terror, cartas, fotos, bueno, noticias que aparecían, que hicieron que todo este afán documental, curiosamente, tambaleara. Porque todas estas eran historias que de alguna forma no cerraban la historia con mayúscula, sino que más bien la hacían, eran como restos, retazos de historia, ecos de situaciones que no podían ser narradas por completo. Era como si la historia se resistiera a ser narrada y necesitara ciertas zonas de vacío o de desvío para poder ser completadas sin que fuera la distorsión o el temor de que esto fuera a ser una historia cerrada, como el contar la historia que ya pasó. Sí. Y ahí pasas entonces de Alejandra Costamaña a Aña. Te liberas de tu apellido, y eso es más relajante cuando escribes, porque lo otro era un documental que ibas a aparecer, me imagino, tú como Alejandra, y en un momento decides que no, que se va a llamar Aña. La verdad es que al inicio yo empezaba no aparecer para nada, pero sí la familia esta tenía el apellido Costamaña, entonces de alguna forma estaba hablando de eso. Y junto con la aparición de todos estos materiales que hicieron tambalear este documento, hicieron que la zona intermedia entre la ficción y el documento fuera mucho más rica, y en el fondo no restituir el pasado, sino hacer hincapié en qué importancia tiene en el presente esto, por qué quiero contar esto hoy. Sí. Y ahí es donde, en esa necesidad del presente, de todos los vínculos, que en realidad si hablamos de la migración estamos hablando de un tema más que candente, ¿no? Aparece la necesidad de contar desde un presente y por lo tanto alguien que relate eso. Y ahí es donde aparece Aña, que de alguna forma uno podría pensarlo como el alter ego, porque por supuesto que tiene muchas cosas. Sí. Nunca sabremos qué cosas son verdad, sí, qué cosas son ficticias, ¿no? Pero yo diría que a partir de ella y de ese presente está el espacio donde me es más cómodo ficcionar, porque puedo ir hacia atrás también con más libertad y hacia adelante. Y ese personaje se convierte de alguna forma en un espejo de otro personaje muy relevante en la novela, que es el hijo de esta tía abuela. Exacto, que es un personaje también que parte de una base real, y finalmente yo termino metiéndome más bien en lo que uno hace en la ficción, que es el el mundo posible, sí, no necesariamente el mundo real, sino el mundo posible. Claro, y ese personaje al que aludes tú,
es muy interesante porque es un personaje que tú dejas muchas de sus cosas ahí a medio camino y uno sospecha cosas que no dices tú nunca y que uno también cree ver. ¿Tú dices de Anya o de Agustín? De Agustín, justamente, de ese personaje, sí, que a mí me pareció muy interesante, que hay cosas que tú no dices, pero que uno intuye y dice, parece que podría ser esto, o tal vez sospecho esto. Es muy bonito eso, ¿no? Que tú dejas en manos de tu lector, de tu lectora, esa indagación. Sí, bueno, yo creo que en general justamente como la novela se fue armando con todas estas zonas de vacíos, es que también uno podría pensar en varias historias ramificadas, me gusta que queden así abiertas también y que podrían leerse como pequeñas microhistorias que contienen la historia central. No sé si hay una sola historia central, son varias rondando. Eso es algo que me llamó la atención también, que uno pensaría que Anya es la protagonista y de pronto aparece como esta panoplia de personajes que pasan de uno a otro todo el tiempo y yo no podría asegurar quién es el protagonista o la protagonista. Yo creo que son todos personajes que se van viendo como un espejo del otro, incluso en las novelitas de terror. Exacto. Perfectamente te sirven para eso. Los personajes podrían ser parte de eso. No sé si de repente se encuentra una de las novelitas, podría leer un fragmento. Hay una que habla de esta de los niños, sí, que cuando uno la lee uno no puede evitar no pensar en los personajes que acaba de leer antes. Bueno, mira, esta es la historia se llama, la novelita se llama Los niños diabólicos. Sí. Voy a leer dos fragmentos de Los niños diabólicos. Dice: en Los niños diabólicos hay dos hermanos, una niña y un niño, que respiran a través del fuego. Necesitan las llamas para oxigenar sus pulmones. Al principio queman basura en algún pastizal y con eso se nutren. Pero con el tiempo descubren que no es difícil producir cortocircuitos en las casas antiguas y empiezan a provocar incendios en el centro de la ciudad. Llamaradas por todos lados, una ciudad ardiendo. El fuego llega al barrio de los niños pirómanos, a su propia casa, a sus dormitorios. Se queman las cortinas, los muebles, caen los muros, se asfixian los padres. Y los hermanos celebran con su risa diabólica mientras pierden aire y ven cómo sus cuerpos se derriten uno frente al otro como un par de muñecos de goma. Eso tiene después hay como 2 o 3 capítulos de esta novelita. Que se van desgranando. Y esas novelitas, la verdad es que si uno las busca, es Los niños diabólicos, La herencia maldita y Pánico en el paraíso. Me parece que esas son las que menciono. Existen como tal. Yo descubrí bueno, que una de ellas es de un escritor español que a mí me gusta mucho, que yo leí mucho de pequeño, que se llama Curtis Garland, que era el seudónimo de este escritor español que se ocultaba. Que corintellado. Exacto, que hacían novelas de terror pulp, baratísimas, que llegaron a Chile. Por tanto, probablemente los personajes que se prestan a estas novelas y se le prestan a la niña chilena, quizás leyeron eso. Total, pero ahora, los títulos existen. Sí, las tú historias cambiaste la historia. son mías. Sí, me di cuenta de eso. No son mías, son de... Me di cuenta de eso, del así imaginario que colectivo. si ustedes buscan ahí, no son exactamente iguales, pero quiero decir que el escritor y hay otro también que también tiene un apellido norteamericano, pero era español. Claro. No se disfrazaban. Sí, había un juego de espejos ahí. Totalmente. Lo que pasa es que hay algo que a mí me interesaba de estas novelitas de terror, que efectivamente leí muchas cuando niña. Éramos de los sí, pertenecíamos al club. Que me interesaba este terror en un plano que dialoga con otros terrores que están dando vuelta en la novela. Uno es el año 78, que es un año clave, pensando que esta novela transcurre sobre todo entre Chile y Argentina, también Italia, pero Italia está más en el pasado. 78 era el año que estábamos en plena dictadura entre los dos países, pero además había esta casi guerra en la que estuvimos, donde había un patriotismo desatado y un nacionalismo que era... no es casual que a la niña le digan la chilenita. Claro, como, y que la golpeen o la acosen en un momento. Sí, tal cual. Sin hacer spoiler, pero sí. Pero además hay otro terror rondando, que es el terror de la posguerra, que de alguna forma está en la cabeza de Nélida, la tía abuela, que no puede desprenderse de ese otro terror con el que llega, que está cargado, ¿no? Entonces hay como una sucesión de terrores que se van manejando en ámbitos que son ficciones y documentos, como las novelitas de terror, que uno las pone como en esos dos planos también. Uno no puede dejar de, cuando uno ve estas fotografías, ¿no? En que tú pones también el anverso de la fotografía, que es esa típica foto de las abuelas o de nuestras madres o de nuestros padres, que ponía, acá estás con, o aquí estoy yo con, en la playa de tal año, ¿no? Esa idea de fijar la foto. Ahora, nosotros, no sé si hay gente que todavía lo hace, yo no lo hago, las conservo, pero esta idea de escribir al reverso de la fotografía, que uno la ve y con los años sabe quiénes están en la foto. Quizás es bonito eso que hayan hecho eso en el pasado. Parece que era muy común. Sí. Bueno, es que hay varias... Las fotos que están puestas acá, la verdad es que yo diría que no son fotos que expliquen
tiene el texto. Sí. Yo diría que Sí. también son materiales desarraigados, tal Sí, como sí. son desarraigados los personajes, como la historia que cuento, una historia de desarraigo. Y entonces algunas de estas fotos hablan, dialogan por ejemplo con las propias novelitas de terror. No Sí. tienen que ver con los personajes, sino con una situación en la que parece toda esta cosa borroneada. Sí. Es un poco la idea también de que es imposible, aunque queramos, restituir el presente, el pasado tal como fue. Y que indudablemente va a haber siempre una visión desde el presente que nos hace distorsionar las cosas. Entonces, tomar algunas zonas, quedarnos con pedacitos de... Y estas fotos de algunas formas son también esos pedacitos. Son como arqueología. Claro, y las fotos que tú mencionabas recién con el anverso, con la escritura, son fotografías también muy claves de un momento en que para el personaje de Nélida hay un antes y un después para ella, que es cuando ella en este desarraigo de querer, a ver, los lectores dar un pequeño antecedente, pero a este personaje lo mandaron en 1949 de Piamonte a Campana, que es como además del Piamonte donde ella era mecanógrafa, hablaba 3 idiomas, era una mujer muy adelantada para la época, y la mandan en un barco sin pasaje de vuelta, no a Buenos Aires, a Campana, que era un pueblito como en la provincia, y además comprometida con el señor que era mi tío abuelo, que la mandan ya comprometida con él, y ella tenía novio allá. Entonces ahí hay una historia muy turbia, Desarraigada, terrible. totalmente, Sí. que ella primero, no sé cómo fue, yo siempre trataba de explicármelo, si se intentó resistir a eso, qué pasó, pero hubo un momento en el que hizo crisis, ¿no? y necesitó volver a ver a su familia. Y esas fotos son justamente las que envía desde Italia a su nuevo esposo, a su hijo, qué sé yo, mostrándoles lo feliz que es en este lugar, pero retorna a Argentina. Y en ese retorno ya no hay vuelta atrás. Y bueno, y lo que sigue después es como yo la conocí desde los últimos años, que básicamente perdió la cabeza. Y perdió la cabeza en una guerra que era ficticia y real. Es como si ella se hubiera quedado pegada en esa guerra que le tocó experimentar de niña, ¿no? O de joven. Entonces ahí las fotografías también tienen un rol muy relevante de contar la historia también desde otro ámbito. Sí. No explicar la historia. Por supuesto, sino contarla. todos los materiales que están adosados a la novela hacen eco, hacen juegos de espejos, pero no explican totalmente todo. Eso es lo bonito, ¿no? Oye, otra cosa que llama la atención en la novela también es esta idea de también los hijos siendo vicarios de sus padres o madres, haciendo otras cosas, como tú lo dices, ella con sus padres que la envían acá, Sí. o el personaje de Anya, que también tiene que ser vicaria de su padre en una situación que también es incómoda para ella. Claro, claro. Como la ausencia de los padres, no siempre está ahí. De algún Bueno, modo. claro, sí. Bueno, Anya, justamente en el presente, que puede ser 2014, 2015, Sí. nunca está muy definido, pero ella viaja cruza la cordillera, así como los otros cruzaron el charco, a hacerse cargo de, claro, la despedida del último pariente, que es Agustín, que es el que está agonizando. Pero viaja porque el padre, en realidad, que son primos, padre y Agustín, no es capaz emocionalmente de asumir ese viaje, entonces le pide a ella que lo reemplace. Entonces, claro, ella, como bien dice, asume este rol vicario de ser la representante de la familia. Y carga con ese karma, ¿no? Todo el Sí, tiempo. sí, pero al mismo tiempo, yo creo que estos dos hijos, que viven distintos momentos y vamos viendo sus vidas en distintas circunstancias también, hay algo que los vincula, que tiene que ver no solamente con ser hijos, que Sí. tú dices, sino con considerarse unos otros, Sí, o sea, también. otros que salen de lo Exacto. que se espera de ellos, ¿no? Que se salen de esa normalidad, se salen del deber ser, cada uno a su manera, por supuesto, pero es como si no tuvieran tacto justamente Sí. para hacer lo que se quiere de ellos como seres funcionales, seres que funcionan en un ámbito familiar, en un ámbito laboral, que son seres rectos finalmente, como Sí. se pretendía que fueran estos migrantes que llegaban y se comportaran como... Sin llegar a ser personajes freaks, tampoco encajan en Sí, la cosa totalmente, cotidiana, ¿no? claro, sí. Y ahí otro personaje que aparece que también es bien bonito es Gariclio, ¿no? Que es el dealer de los libros de terror, de las novelitas de terror. Exactamente. Que es un personaje que se aparece constantemente, Sí. es un personaje extraño, un poco triste, Yo también, como un diría tipo que solitario. sí. Yo diría que tal como las novelitas, él es un poco como un fantasma, son como fantasmagorías Sí. que quedan dando vuelta en el pueblo. Él está como entre los dos tiempos, porque es Entre alguien los dos mundos, claro, sí. él vivió, es muy cercano, fue muy cercano a Agustín, casi miméticamente cercano, y al mismo tiempo está en este presente en el que Agustín ya ha muerto, entonces es una figura que está y no está. Claro, de hecho el personaje de Daniel le dice en un momento que es como cuando yo
yo no te veo a ti, yo veo al que era amigo de mi tío, de sí, tío, ¿no? Sí. sí. Claro, como si no tuviese vida propia, como si Sí. necesitaran los demás o los Sí. libros para sostenerse. Sí, tal cual. Es como un personaje casi de ficción a la realidad. Sí. Dice, con la muerte de Agustín, el último miembro de la tribu, se termina la historia, se acaba Campana, y al padre no le da el cuero para presenciar ese final. Se fueron los abuelos, los tíos abuelos, todos los parientes mayores de 60 años. Se termina la especie allá al otro lado, un poco lo desierto. Claro. Sí. Viste que puedo leer porque se aprovecháis de tomar Sí, agüita. total. Entonces después tú leí y yo puedo tomar agüita. Oye, uno se va a encontrar con todo esto y además la novela también tiene pequeñas pistas de palabras, incluso aves, que se mencionan en un momento que después tienen otra connotación hacia el final, se van repitiendo, tiene relaciones, el pasado y el presente, como tú dices, esas relaciones, este viaje, porque es como un viaje en el tiempo que Sí, haces. totalmente. Bueno, yo creo que cuando el personaje viaja y llega con esta intención de despedir al tío, también hay una especie de huida de ella, de una vida rutinaria que no la acomoda. Ella cuida perros y gatos, básicamente, pasea mascotas, cuida casas mientras los ocupantes están de viaje, porque ha renunciado a un trabajo que en realidad, no, la han echado, ¿no? Al principio renunciaba, pero esa versión la cambié. Ya sabemos la otra versión. Sí. Ella hace clases de lenguaje en un colegio y precisamente, pues está vinculado con lo que pregunta, ella tiene una fascinación por la errata y por las cosas que se salen también de la norma, el lenguaje tan normado, y a ella le parece mucho más hermoso, no sé, por ejemplo, decir murmullar que murmurar o murmullo, hay una mezcla de esa palabra, o lumbrí que lombriz, la lombriz que ilumina algo, ¿no? Como, le encanta eso, lo menciona y nos menciona varias palabras. Sí, entonces hay una cosa también con el lenguaje que es lo que se sale de foco. Yo creo que ella está fuera de sí, el lenguaje está fuera de sí, los personajes están fuera de sí, la novela está fuera de sí porque no es una novela tampoco convencional. Sí. Entonces de alguna forma todas esas salidas de la norma son las que hacen que estos personajes también se vayan enganchando con uno con el otro, ¿no? Y vayan teniendo como esta como empatía en la diferencia, básicamente. Sí, acá hay otro texto que es bien bonito, que ella narra un poco de esos viajes con su padre cuando era niña, y dice cada 3 o 4 horas paraban a estirar las piernas, ambos, a fumar, el padre, o a orinar detrás de algún arbusto, ella. Ania se moría de vergüenza cuando pasaba un camión y les tocaba la bocina. Me dieron el poto, le gritaba al padre. Nunca más vas a ver a esta gente, ¿qué importa? Y si los encontramos después en la bomba de benzina, no te van a reconocer. Todos los culos son iguales, decía el padre. Y a ella culo le sonaba más rudo que poto. Esa U curtía la palabra, le daba una magnitud extraña. Esa anécdota es muy hermosa, ¿no? Que hace que el padre sea un personaje cercano en ese momento, ¿no? Estamos comenzando la novela recién. Sí, y bueno, lo que tú dices un poco de eso de las palabras, de también ir encariñándose ambos con las erratas. Porque Agustín finalmente teclea y sus tecleos están llenos de errores, pero ellos mismos se ven en esos errores también. Sí. Entonces hay algo con el tema de lo perfecto. Del error o del outsider, ¿no? Sí. De no encajar, como tú dices todo el rato, ahí en esa, ¿no? Y como el lenguaje también como una zona de arraigo, las palabras como un lugar de arraigo para ellos. O sea, al mismo tiempo. Claro. Ellos no tienen, todo se desmorona, todo está un poco cuesta abajo, pero hay algo con el tacto, justamente, con escribir, con acercarse a la palabra desde la caligrafía o desde la máquina, que digamos, están lejos de ser el computador, que les los hace pensar en un lugar propio. Bueno, y además tú, justamente sobre lo que acabas de hablar, incorporas distintos grafismos al libro, ¿no? Estaba la máquina de escribir, claro. la cursiva de las cartas, la de las fotos, y también tú pediste especialmente que hubiese cuidado con eso, que mantuvieran la máquina de escribir en la tipografía, claro. Entonces para ti es importante. Es parte fundamental. O sea, yo mandé el manuscrito con distintas tipografías y por supuesto que después se ven distintas en el computador que en el papel, entonces hicimos varias pruebas de qué letra se podía ver, podía acercarse más a la letra que yo imaginaba o que estaba viendo. Porque efectivamente hay, por ejemplo, ese cuaderno de dactilografía, era un cuaderno que existe y que existe con todas esas erratas, y a mí me interesaba que quedara algo de ese registro, que por supuesto después se distorsiona y hay cosas que entran también en ese terreno entre la ficción y el documento, pero quería que la materialidad de ese objeto estuviera presente en el libro.
Enmiendas y correcciones, sí, justamente. tal cual. Ahí tenemos un fragmento que dice justamente enmiendas y correcciones. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se corrige en una máquina de escribir? Quizás para mucha gente realmente joven que va a leer el libro, que no usó nunca la máquina de escribir, Sí. va a ser interesante esto, ¿no? Sí. Era muy bonito porque Rodolfo Walsh en algún momento decía que una máquina de escribir podía ser un abanico o una pistola, y que depende cuál es el sentido que uno le quisiera dar. Y a mí me gusta pensar en eso acá, en otro contexto, por supuesto y todo, pero pensar que de alguna forma esta máquina de escribir para ellos puede ser un alivio, el abanico como un poco el aire que los libera, y también la pistola que es el arma con la que ellos se enfrentan al mundo, ¿no? Agustín en varios momentos en que no sabe qué hacer con la situación, teclea y teclea Sí, como endemoniado, exacto. que es como su canal de escape, ¿no? ¿Sí? Lo vemos repitiendo una misma palabra, como por ejemplo acá, ¿no? Relámpago, Claro. saña, viajantes, bandera, hijos. Y uno que ha leído fragmentos anteriores un poco intuye qué quiere decir con cada una de esas palabras, que son como cuchillos, ¿no? Que te lanzan, como bien duro eso. Dice acá otro fragmento: hay una culpa extraña que se le instala, como si ella tuviera alguna responsabilidad en la extinción de la familia. La prima quiere tener hijos, perpetuar la prole, criar, dejar una huella. Ve cómo corre el reloj y se lamenta. Se le está yendo el tren, primi. Annie, en cambio, no quiere reproducirse en nadie, salvar a nadie. A lo más rescatar una mariposa herida de algún parabrisas, que es algo que menciono un par de veces. Las primas hablan de sus años de nietas en ejercicio, de los juegos en el patio compartido, de las vacaciones interminables a este lado de la pampa, de las trepadas al naranjo, de esa vez que la fue a buscar a la escuela. ¿Cuál vez? Del palo en la cabeza y así, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay aquí una diferencia notable con tus libros anteriores, ¿no? Acá hiciste un ejercicio consciente para ir, como dice habitualmente Álvaro Bizama, siempre ir en contra de mi novela anterior, ¿no? ¿Fue un poco así el ejercicio? ¿Cómo lo enfrentaste? No estoy tan segura, no, yo creo que lo que pasa es que esta novela estuve muchos años con ella, y entre medio hubo otros libros, o sea, hay libros que fueron publicados mientras estaba todo este proceso, porque yo creo que fue una novela que se fue escribiendo sin que la estuviera escribiendo físicamente, sino que estaba, sí, siempre. Había un proceso ahí de apuntes, de viajes, con este personaje, como te decía antes, que yo quise hacer como una cosa documental inicialmente, entonces yo alcancé en algún minuto a grabarla. Esas cintas se perdieron porque eran como cintas en esos cassettes como gigantes. Pero nada, era una inquietud que estaba dando muchas vueltas, y yo creo que entonces cuando me puse finalmente con la idea de escribirla, no operó de forma tan distinta que como operado en otros libros, en términos de que hay una obsesión, probablemente pueden pasar, yo paso a veces como meses o semanas en las que no escribo nada, pero la novela está ahí, y cuando me meto, entonces me meto también con mucha obsesión. Entonces diría que técnicamente no fue tan distinta, pero sí, como fueron justamente todo este proceso de tantos años que implicó también muchos viajes al Piamonte, viajes a Argentina, y viajes no solamente reales, físicos, sino también como hacer todo permanentemente este viaje hacia la memoria y hacia la ficción y hacia la intimidad y la historia con mayúsculas, leer mucho justamente el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de los migrantes, de esa migración tan particular que fue la que estaba un poco albergada en esa idea del gobernar es poblar. Entonces yo creo que en ese sentido sí fue algo distinto, en el sentido de que trabajé con muchos materiales que estaban dando vuelta, y yo diría que es infinito el fondo, el mar de fondo que hay, que finalmente hizo que el proceso fuera como ir por sustracción, no por ampliación. Claro. A diferencia sí de otros procesos de escritura de otros libros. Acá fue ir acotando y tratar de encontrar cuál era un poco como, no sé, la pulpa del conflicto de lo que yo quería contar. Claro, es sumamente interesante eso que dices de que para escribir una novela tuviste que hacer un viaje enorme, de mucho más trabajo que el que a veces uno puede percibir, pero tú lo sabes, eso es lo importante, que está ahí detrás. Es que también yo creo que, bueno, una novela que, aunque no sé si se percibe de esa forma, pero a mí me interesaba mucho el silencio que podía haber detrás. Entonces, justamente era cómo silenciar la novela con tanta información también que estaba dando vuelta. Que lo que no se dice, una vez más, lo que no se dice es sumamente importante, más que lo que evidencian los personajes. Dice, aquí hay un fragmento que a mí me gustó mucho, que también es una idea que se repite un par de veces a lo largo de la novela. Dice, les dicen cuerpos. De un minuto a otro dejan de ser personas y pasan a ser cuerpos. Mirar sus pupilas, dudar, posar la mano en un corazón que ya no late, confirmarlo.
Llamar a los enfermeros, a los guardias de turno, al recepcionista, decirles que ya está. Mirar por última vez el cuerpo de Agustín, dejar que se lo lleven, firmar documentos, ¿no? Eso es bien heavy, ¿no? Tu personaje lo menciona muchas veces ya. ¿Por qué le dicen cuerpos? O restos, es una palabra que justamente son los restos, son los que construyen esta historia, son esos cuerpos, es esa gente que ya no está, esos fragmentos arqueológicos que tú arrastras. Me gusta mucho que digas la palabra restos, porque justamente yo creo que eso, toda esta materialidad que está rondando en la novela, para mí son restos de historias, restos de ese pasado que está ahí y que justamente tiene importancia porque hay una resignificación en el presente. Entonces, o sea, eso, restos, retazos, historias, de alguna forma, pedazos de vacío que se reconstruyen. Sí. Mira, aquí escogí algo de que tiene que ver con Gariglio, ese personaje que les comentábamos hace un rato, que es el dealer de las novelas de terror, de estas novelitas. Me gusta que digas el dealer, ¿eh? No había pensado así, pero sí. Sí, pues, es el que le entrega a este Agustín, que a su vez se los entrega a la chilenita, porque él piensa que se aburre la chilenita. Entonces, le chanta estos libros de terror que ella lee. Dice así: he visto la bicicleta en la entrada de la parroquia y ahora cuando lo tiene enfrente anuda el recuerdo con esta presencia. Sabe que es el flaco Gariglio. Ha pasado una tracalada de años desde la última vez que lo vio en el entierro de Nélida, pero no le cuesta reconocerlo. Hay algo que le incomoda en su figura, algo incompleto que al poco rato descubre. Gariglio parece acarrear la sombra de Agustín. No es posible verlo como una persona autónoma. La memoria se lo impide, que es justamente lo que hablábamos hace un rato. Y que es un efecto que tú logras que uno les pase en la novela. Que uno no puede asociar a Gariglio sin pensar en Agustín. Como uno sin el otro, ¿no? Uno es parte del otro, como una sinergia que completa al otro. Totalmente, ¿no? Sí. Muy interesante ese personaje que es como un fantasma que pasa. Sí, de alguna forma uno podría pensar que se trata del mismo, ¿no? No lo es, pero responden a un mismo estímulo. Exacto. Oye, yo quiero abrir ya la conversación para que vayamos dialogando. Si hay preguntas, por favor, o comentarios, si hay alguien que ya la leyó, tiene dudas o que quiere ahondar en alguna cosa que hayamos dicho, por favor, pueden decir lo que desea cuando quieran, ¿no? ¿Por ahora no? Yo sí. Sí. ¿Cómo fue el momento en que decidiste como separarte de la documentación, o sea, de como voy a hacer una biografía o algo más apegado a la historia y sumergirte en la ficción? Como cuando, en el fondo, ¿cómo fue esa epifanía también? Que lo encuentro súper interesante porque partiste con un propósito y después... Sí, yo creo que fue el momento en el que me di cuenta de que no... Sobre todo con Nélida, yo quería saber qué había pasado con ella, por qué había venido, por qué la habían traído, y empecé a escuchar muchos rumores, entre que viajé en los dos lugares, me decían, me acuerdo en el Piemonte, como Nélida, era tan bella. Y se quedaba ahí, y yo, ¿pero qué pasó? Entonces esas historias a medias, como esa historia que no podía ser contada, empecé a darme cuenta que la única forma era pensar yo en las distintas posibilidades, y en algún momento la novela tuvo un título provisorio que se llamó La novela de Nélida, y la novela de Nélida iba a ser las 1000 posibles novelas de Nélida para explicar qué había pasado. Y ahí yo creo que en ese momento, cuando empecé a ver que la historia se resistía a ser contada, es que sí me di como más licencia para, ok, aquí la ficción tiene algo que decir, o la construcción estética de eso en el fondo. Pero justamente cuando descubres eso, ¿la escritura se hace más fluida o ya era fluida de antes? O cuando haces ese reseteo, ahí está, y pasa que te vas como por un tubo, ¿o no? No, yo creo que ahí lo que empieza a pasar es que también me empiezo a, no sé si encariñar con la forma del fragmento, con que no tenga que haber una historia cerrada, lineal, entera, que se explique de principio a fin, sino que justamente esta historia va pidiendo a gritos ser contada en fragmentos, en retazos también. Y todas estas piezas son como piezas de una misma historia, pero que cada una va armando su propia autonomía. Entonces yo creo que en el fondo fue como también poder darme la libertad de no pensar en qué estoy escribiendo, esto es una novela o es un documento, o qué es. Entonces también cuando pasó eso fue como, no importa lo que sea, lo que estoy escribiendo, no le quiero poner nombre, no quiero tampoco amarrarla a un género específico, y si después resulta que es una novela y que así la llaman, será una novela, pero en el fondo trabajar con esos materiales indistintamente, más allá de que fueran verdad o ficción. ¿Algún otro comentario, pregunta? Si tienen otro más adelante.
Por favor, interrumpen nomás y conversamos, esa es la idea, ¿no? Mira, aquí está el fragmento este de, que voy a leer de la cosa dactilográfica. Dice así: entre los diversos sistemas empleados hasta la fecha, hasta sin H, qué bonito, hasta la fecha, para la enseñanza de la escritura a máquina, el que ha demostrado ser más eficaz y que reúne mayores ventajas es indiscutiblemente el denominado sistema del tacto, por ser el único científico. Además de ser el más veloz, es el que menos cansa al escribiviente, ¿no? Está con una M incluso. Es el que menos cansa al escribiviente, porque el trabajo se distribuye sobre toda la mano, presentando por otra parte la ventaja de poder escribir sin mirar en absoluto el teclado. Algo que yo me encantaría poder escribir así, pero yo no sé hacer eso. Sí. Sí, no, totalmente. Y además me parecía muy bonita esa cita cuando habla del sistema más científico. Sí, pues el más científico de todos. A mí me sorprendió esa frase de sobremanera. Y ahí, bueno, te fascinó y finalmente se llamó el sistema del tacto. ¿Fue difícil ponerle nombre, parece? Es que pasó, bueno, claro, pasó por varios títulos de trabajo. El que inicial, como te digo, era la novela de Nélida, porque de hecho, claro, había el texto partía con una frase que era: yo quería escribir la novela de Nélida y pero no era posible. Entonces finalmente la iba escribiendo mientras contaba la imposibilidad de irla escribiendo. Y finalmente fueron apareciendo también estas otras ramas de la historia, que eran el hijo y Anya, que hacían más ancla con el presente y que también respondían a otra pregunta que se me volvió súper relevante en un momento, que era: ¿y a quién le importa esta historia del pasado? Debe haber tantas historias como esta, ¿y para qué contar esta historia? Entonces, más allá de que, claro, la familia y todo eso, pero como un poco salir también del ombligo y pensar qué resonancia, qué importancia tiene en el presente esto, por qué contarlo hoy, cuál es la, no sé, la relevancia o el diálogo que podemos establecer hoy con esto. Entonces, de esa forma también volverlo más universal y más actual. Entonces, no pensar como en esas historias del pasado como piezas de un museo que quedaron ahí, uno entra, cierra la puerta y se fue, y quedó la historia encerrada. Y entonces, claro, pasé de ese título original a después. Hubo otro que tiene que ver con uno de los tecleos también, que me gusta mucho, que él habla de la velocidad que se alcanza tecleando, y él dice: yo escribo 80 palabras por minuto. Y eso también fue como el título, 80 palabras por minuto, que era algo, sí, que me gustaba mucho como título. Pero finalmente, con el sistema del tacto, di con él porque tenía las otras resonancias con el tacto como el tino, ¿no? Como tener tacto para algo, que me parece que los personajes están siempre en ese límite de ser un poco catrasca, ¿no? Que catrasca es un término que se usa mucho en Argentina, que yo padecí además, que es como, se le llama cagada tras cagada. O sea, por eso el desatino. Es el que se manda puras cagadas. Pero cagada es como de botar el brazo. Claro, es peligroso tener esto acá para mí. Pues, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero es de plástico. Claro, total, exacto. Entonces, pero tenía que ver también eso como con cierto tacto, de tino. Y era no sé, era muy diverso. Me también pareció la cosa de tocarse o de tocar al otro, ¿no? Sí, me pareció que tenía muchas lecturas muy bonitas. El tacto, además, no como el sentido del tacto, sino el sistema, ¿no? Como esa cosa. Suena raro, el sistema del tacto. Es un nombre evocador que cuando uno lee la novela lo comprende un poco más, ¿no? Sí, aquí hay un fragmento que me gusta más, sobre todo me gustan harto los fragmentos como que cuando está ella, ¿no? Cuando ella está buscando información, se mete a esta casa, encuentra libros y que la ruina. Sí, la ruina. Va a las ruinas literalmente y teme ir a las ruinas en ese momento. Y se atreve y va y entra. Sí. Dice: desde el comedor, sentada frente a la máquina de Nélida, que luego fue de Agustín, vigila la pieza del padre. No puede imaginarlo ahí, le cuesta esa visión. La noche anterior sacó los retratos de los muros, el de Nélida y los de los parientes. Los puso boca abajo junto con la fotografía del niño que será su padre. Si ella no puede verse en un espejo, que los demás tampoco lo vean. Desaparecer de una vez todos juntos. Puestos así, da 2 vueltas sobre la mesa. Los retratos parecen las cartas de un juego que ha quedado suspendido. El timbre vuelve a sonar. Anya deja la máquina de escribir a un lado y va hacia la puerta. No tiene claro qué hará cuando se enfrenta a la presencia intrusa. Debería ir preparada a agarrar algún arma de defensa, pero ya es tarde. Ya no puede detener sus pasos. Le parece un camino larguísimo. Tiene la sensación de que alguien estira el suelo y lo vuelve infinito. Como esas máquinas para hacer deportes o esos pisos que se desplazan en los aeropuertos para acelerar la marcha de los viajeros. Piensa que no va a llegar a la puerta, que no va a salir más de ese punto en el mapa, que se va a derrumbar la casa con ella ahí, devorada por el tiempo. Es un fragmento muy hermoso, encuentro yo. Aquí hay una foto también que es muy importante, esta fotografía. Sí. ¿Saben? Es como el Elvis, ¿no? Se parece a Elvis, dice en un momento. Claro, bueno, ese es Agustín, y Agustín tiene una fascinación con Elvis Presley, justamente. Entonces hay algo
Que además me gusta que esa foto sea como esa foto carné, así, Sí. como casi se busca, ¿no? ¿no? Sí. Como esa costumbre, no sé, esta foto no está así, evidentemente está recortada en Photoshop o lo que sea, pero esa costumbre también de algunos parientes, de cuando pasan los años ya empiezan a tomar las fotos y empiezan a recortarlas y a hacer collage de las fotos. Es otra práctica muy habitual que yo he visto en muchas casas y en muchos de mis parientes también, ¿no? Hay gente que se ríe porque recuerda seguramente eso y dice, pero mamá, ¿qué hiciste con las fotos? ¿Por qué y no es que corten a gente que les desagrada, sino que sienten que Bueno, como que hay que alterar, claro. pareciera que esa idea de manipular el pasado para hacerlo más cercano. Siento que hay algo de eso. Y por supuesto que todo eso también habla de una época, porque Sí. hoy día, nada, pues, No hay ni siquiera fotografía. tienes que hacer eso. Hay que ¿no? cortar. ¿Sí? Claro, sí. ¿Sí? Y aquí hay algo, aquí vuelves a repetir una fotografía de antes, porque esto es algo que aparece en la novela, este texto también, ¿no? Ahí está tu mamá, dice, Agustín, esta es tu mamá con el pelo corto y la guitarra. ¿Qué dice ahí? La guitarra no alcanzo a leer, dice, la guitarra, no alcanzo a leer, Escuché ya muchos Ah. discos de Elvis Presley. Eso, ahí está la obsesión de Elvis Presley. Hay un sueño también que Sí. tiene que ver con Elvis Presley, que es bastante interesante porque también nos entrega pistas sobre cómo son los personajes. Y también habla de una época, yo creo que Sí. son también como esas señales en que la novela no tiene tantas marcas de épocas puntuales, Sí. pero sí de repente con cosas como esa, la música que escucha. Sí, yo pensé en eso y busqué. Hay un momento en que el personaje de Nélida está en internet y dice: ah, el poeta egipcio, el escritor egipcio va a ir 3 años a la cárcel. ¿Y qué? Anya, no, Anya, sí. perdón, Anya. Y descubrí eso de julio de 2018. Ah, mira. Pero ya. yo, solo como Ya. una obsesión mía para saber más o menos Sí. si se podría justamente esta novela poner en un momento histórico, Claro. que a lo mejor esto es una noticia real. Bueno, claro, cuando aparecen, por Sí. ejemplo, los restos de los naufragios de los Sí, migrantes también. del Mediterráneo. Sí. Eso también es algo, Sí. alguna seña de que estamos hablando de un presente más o Exacto. menos del siglo, o sea, de este siglo ya. Tú has hablado harto de esta cosa de por qué escribir esto, a quién le importa esta historia, pero yo siento y creo, lo he dicho varias veces aquí o en otros lados, que muchas veces recuerda esa lucha que empieza como en los 60 de que lo público o lo privado. No, finalmente lo privado, lo personal, lo pequeño es también social, político y les puede importar a mucha más gente también. O sea, yo creo que sin duda lo personal Sí, es sí, político, por eso, supuesto. sin ninguna duda, pero también a mí y tal vez ahí cuando tú me preguntabas lo que hay como de diferencia o en común con las otras cosas que he escrito, yo creo que igual ha habido un poco una constante de historias, sobre todo en las novelas, que tienen que ver con el espacio de lo íntimo y el espacio de la historia, en diálogo. Porque me parece que justamente en la microhistoria, Sí. es un poco la que refleja esa otra, o son los reflejos más Estoy de acuerdo con vivenciales eso, sí. de esa otra historia que la leemos en los libros de historia, justamente, pero que tiene esa resonancia en el puertas adentro. Sí, a mí no tiene sentido la historia si no está puerta adentro como si esto. Yo creo que hay una relación ahí que va de un lado a otro. La guerra, aparece la idea del Papa como mediador, Claro. todos vivimos, o muchos vivimos ese periodo de niños, de adultos, de jóvenes. Entonces, estas cosas no es solo tuya, es como de todo. Yo creo que ahí parte un poco... Sí, y es pensar también que esa historia es una historia que tiene que ver con cómo la vamos armando, cómo cada memoria va armando también esa historia que conocimos todos, o que nos pareció que era más o menos una historia universal, pero que finalmente la podemos leer desde distintas ópticas, ¿no? Con cada uno. Sí, justamente por eso, sobre el mismo hecho, a veces hay visiones absolutamente contrapuestas, ¿no? Más comentarios o preguntas para Alejandra. Aprovechemos que la tenemos acá, ¿no? Oye, ¿ah? No, ¿Sí? bien, ya, ¿Quieres leer dale, algo? Vamos. dale. Antes de que... Te quité la oportunidad de tomar agua. Ahora puedo tomar yo. Toma tú, Mi toma tú. venganza. Bueno, a ver. Pues, ¿sabes qué? Voy a leer uno de los... ¿Cómo se llama este? Página 156, tomen Ya. su libro. 156. Sí, 156. Bueno, Vean los ya libros. hemos visto... digamos que acá hay como 2 ejes de narración, que son la Anya, que podríamos pensar que yo decía desde 2015, pero con ese dato que tú decías desde 2018, podría ser estos días, Cualquiera, sí. pero en todo caso del 2010 hasta hoy, ¿no? Y por otra parte está la parte desde la perspectiva de Agustín, que está ambientada concretamente unos días del año 78. Es muy puntual, eso es mucho más específico. Y entre medio están todas estas otras materialidades de las que he hablado que tienen tiempo indistintos o no tienen temporalidad derechamente.
las dos narraciones, a pesar de que están focalizadas en estos personajes, son en tercera persona. O sea, están focalizadas en Anya o en Agustín, pero hay un narrador en tercera persona, que eso es algo más técnico de lo que de repente si alguien quiere podemos hablar después. Pero entonces esto ya es hacia los últimos días, como vemos, faltan 2 días para que la chilenita se vaya en este 78. La chilenita viene todos los años de vacaciones, la lleva el padre y después la va a buscar y se la lleva, ¿no? Entonces, esta es la situación con Agustín. Dice, faltan 2 días para que llegue el padre de la chilenita. Los rumores que ha escuchado crecen. Agustín se da cuenta de que los niños bajan la voz cuando pasa frente a ellos. El pariente de la pendeja chilena escucha que murmuran ahora mismo, en la otra vereda. Como sea, el parentesco le da 1 milímetro de luz frente a los muchachitos de la escuela, lo saca del anonimato. Por lo menos existe. Por su mente se cruza la idea de romper su silencio de una vez por todas y sumarse a esa voz anónima, salir de su covacha, ponerse del otro lado del peligro, cruzar ese charco. Aquí estoy, ¿qué buscan?, está a punto de decir, pero ese no es él. Agustín quiere correr a rescatar a la chilenita. Nélida se lo agradecería, está seguro. Gariglio le ha dicho que los niños son crueles, que el paraíso y el infierno existen. No sabe qué pensar. Son unas criaturas apenas, no pueden hacer tanto daño, trata de convencerse. Tienen la edad del sobrino de su madre, el que murió en sus brazos. Son menores que la chilenita, que su prima Claudia. No son nada, quiere pensar. Pero también sabe que la rabia es un fluido muy espeso, que la patria es un asunto de edad. No le quedan ni 48 horas para hacer algo. No puede descuidarla como descuidó a su madre. No puede repetir la historia. Ya sabe, unirse a los muchachos y evitar la partida de la niña. No, eso no. Retenerla, no soltarla, esconderla de la gente, incluso del padre. Todo el mundo sabe que los padres se plantan en los cuerpos de los hijos y luego hay que sacarlos a la fuerza. O mejor, mucho mejor, ¿cómo no se le ocurrió antes? Secuestrar a la niña y entregarla en algún centro de detención. Llevarla envuelta en una bandera argentina. Decirles que el papá de la chilenita es un zurdo, decirlo con el tono que ha escuchado que lo dicen, con desprecio. Ese tipo es un zurdo de mierda, se fue a Chile arrancando como arrancan los zurdos de mierda. Decirlo así, tal cual, y agregar que pueden negociar a la niña como rehén, y ofrecerse él mismo como guardia. Entonces podría pasar con ella el día completo, instruirla, enderezarla y partir de cero. ¿Qué estás diciendo, Dios mío, Tinito? Lo que tienes que hacer es claro. Entonces cruza la calle y se acerca a los muchachos. A ver, ¿qué pasa? Yo soy el tío de la chilenita, dice. Sí, esta relación de Agustín con ella es bien particular, ¿no? Todo el rato. Sí, claro, es como una obsesión, entre protección, claro, protección, y sí, como un temor, unas ganas de que la chilenita lo salve, pero él salvarla a ella también. Sí, hay algo es así. muy extraña y es una relación muy interesante. Bueno, lo mencionaste tú, esta idea del narrador en tercera persona siempre, ¿no? Hay muchos personajes, claro, la focalización varía de un personaje a otro, va de un personaje a otro, pero siempre es en tercera. ¿Por qué? Porque yo creo que justamente eso me permite más libertad. Yo creo que lo último que he escrito está siempre la tercera persona que permite un distanciamiento y por lo tanto poder mirar desde más afuera, pero tramposo también. Pero también está dentro. Porque la focalización está muy definida. Sí. Entonces, de alguna forma, yo diría que es el indirecto libre lo que trabaja. Te permite reinterpretar lo que piensan ellos y ponerle otras palabras, ¿no? Es estar en los dos lugares, estar un poco en sus cabezas, pero al mismo tiempo tener la distancia de poder mirarlos desde afuera. Afuera de ellos al mismo tiempo. Sí. Es un recurso interesante, sí. Oye, otra cosa que me gustó mucho, ya estamos en el 78, tiene que ver con esto años después, pero tiene que ver justamente con el año 1978, página 97. Dice, Gran Enciclopedia del Mundo, 1981, tomo 24, páginas 230-231. Chile, evolución política. En 1978, en el terreno de la política internacional, se iniciaron negociaciones con Argentina por el viejo problema del canal del Beagle en el extremo sur, ¿no es cierto?, del continente americano, que fueron nuevamente rotas, por lo que fue necesario recurrir a la mediación de diversos países y de la Santa Sede. Gran Enciclopedia del Mundo, Fe de Ratas, 1982, tomo 24, página 231. Chile, evolución política. En 1978, en el terreno de la política internacional, se iniciaron negociaciones con Argentina por la delimitación de los espacios marítimos australes, problema que fue llevado finalmente a la mediación del Papa. Qué bonito esa idea de cómo cambian las palabras. Y nuevamente hay la rata, ¿no? Como claro, y nuevamente el tema de la rata, claro, ¿no? Sí. Ese texto me dio como un pequeño chiste también. Yo creo que también, así como en el manual, el fragmento que leí antes del manual del migrante italiano,
Hay varias zonas que son un poco, o sea, que hay un humor encubierto, Medio, o sea, sí. porque son situaciones muy trágicas en su momento, pero también con un cierto absurdo mirado en la distancia, ¿no? Como hay una especie de ridículo de la condición humana que está detrás. Sí. Claro, porque decía, no es la Santa Sede, es el Papa. Como transformar el texto, como si el texto también, si las palabras pudieran manipular la realidad también un poco. Sí, y también pensar que son todos estos mecanismos de información, la enciclopedia misma, que es algo que nos todos leemos todo el día ahora. Y que nos, exactamente, sí, que nos resulta anacrónico, y todas esas correcciones que es necesario inventarla, que ya no se puede hacer en lo inmediato, ¿no? Uno no puede tener que esperar la próxima edición, claro, para poder hacer esa corrección. Y se anota la corrección, claro, se evidencia la corrección. Claro, sí. Sí, nos habla de alguna forma de una época que no está, pero de la que seguimos teniendo ciertas resonancias. Y es como ese encariñamiento que tenemos de repente con palabras que no se usan, pero que uno las escucha y algo te pasa. Sí. Macanudo, por ejemplo, sí, no sé, el cubo, claro, hay como ciertas palabras o ciertos usos que nos siguen remontando y llevando a una época distinta, pero que mirada en el presente, de alguna forma también nos hacen traerlas de vuelta, ¿no? Sí. Oye, es evidente cuando uno envía a un concurso la novela, uno espera como que pase algo con la novela, pero ¿qué te pasó cuando te dicen fuiste finalista del Premio Real de Novela? ¿Tú esperabas algo así? Dijiste, ya lo voy a mandar, ya mándala, ya sí la voy a mandar. ¿O qué te pasó cuando te llega ese correo o te llaman, no sé cómo es, y tú, ¿qué pasó contigo? Sí, bueno, igual fue inesperado, o sea, sí, fue inesperado, y fue un momento en el que a mí me cuesta mucho soltar los textos, y sobre todo en el que el tema también de las palabras es tan relevante, entonces yo creo que podría haber seguido trabajando la musicalidad de cada fragmento, crear más fragmentos a partir de estos otros que ya están. Entonces en algún momento fue que la dejé, justo cuando eran los plazos también del concurso, y empezó un semestre en el que tenía mucho trabajo, entonces también como que me metí en eso. Y claro, pasaron algunos meses cuando me llega la noticia y me pareció, sí, inesperado, bonito. Obvio que el catálogo de Anagrama me parece un tremendo catálogo, me parece precioso estar en compañía de autores que quiero y admiro, como el M.B., Los Bolaños, Zambra, bueno, no sé, Guadalupe Nettel, Mariana Enríquez, como gente que siento que en distintos momentos me admiro y quiero mucho. Y probablemente la publicación de Anagrama va a ampliar el libro, lo va a llevar a otro nivel que quizá es necesario ya pasar a ese nivel. Yo creo que justamente, no, más bien, o sea, sí, pero el tema del que estábamos hablando antes y el tema de la migración, de la errancia, en fin, me parece que son temas que es súper importante que tengan también esa circulación más amplia. Yo creo que eso es lo que más me entusiasma también, de que la novela pueda ser leída en otro... O sea, es un asunto de circulación, finalmente el premio implica eso. Claro. Y qué bonito que un libro que parece muy local, ¿no? Chile, Argentina, igual hablamos de nuevo de lo mismo, esta cosa muy particular llega a ser más universal finalmente. Por algo el jurado lo premió de esa manera. Me daba mucha curiosidad pensar cómo lo leían ellos. Claro que lo leen distinto. Sí. Lo leen distinto porque justamente acá estamos hablando de ese desarraigo del que llega y ya no tiene cómo retornar allá. Entonces se lee desde, claro, el lugar que de alguna forma los arroja, los manda al otro lado en esa época, pero que hoy se da vuelta. Entonces, claro, la lectura que puedan hacer desde allá me parece súper interesante. Sí, yo me preguntaba lo mismo, ¿cómo lo leyeron? Sería interesante por tener acá, llamamos al jurado y que venga, que nos diga cómo lo vio. Oye, dijiste algo que cuando yo terminé la novela me pasó, ahora lo puedo entender un poco. Tú dijiste, claro, llega el plazo, le entrega esto, pero como está hecha como de pequeñas ramificaciones tu novela, podría haber sido así también. Uno termina, pero puede continuar. Eso quiere decir que puede haber muchos más capítulos, más momentos. Porque es como si tú recogiste un caleidoscopio y elegiste algunos fragmentos y los pusiste acá. Puede haber seguido, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que yo tiendo a la sustracción. Sí, pues ya lo dijiste. Sí. Menos es más. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero no sé, o sea, entiendo perfectamente que la estrategia podría haber sido otra, y veo, por ejemplo, cómo hubiera escrito esta novela, no sé, algún autor que me gusta mucho que escribe novelas largas, Emiliano Monge, por ejemplo, que escribe novelas en general gruesas.
probablemente habría sido una novela que a mí me hubiera gustado mucho verla Sí, con tiene que ver con, ese claro. Entonces es como también, claro, la respiración que cada uno encuentra y que es adecuada en cada momento para poder contarla. Sí, esta es un poco como mi respiración, pero Sí. no es la Sí, única. no, no. Oye, a propósito, ya, eres finalista, te llega, después entre eso y la publicación, ¿metiste mano y cambiaste más cosas o no? ¿O lo que leemos es lo que ellos vieron? No, lo único que cambié o sea, que estaba en mi original, pero que no lo mandé así, ¿Sí? fueron la incorporación de los materiales visuales. O sea, sí mandé las tipografías distintas, Perfecto, pero ok. no las fotografías. Porque sí, Sí. no sabía cómo podía ser leído, si a lo mejor, no sé. Entonces, inmediatamente cuando lo supe dije, hay fotos. Dijo el editor, Porque, pero o sea, ¿cómo tenemos esta foto? ¿Qué pasa? Le Claro, quitamos el premio. ya se le quita el premio, claro. Oye, mira, yo quiero volver a pasar la pregunta al público para ir cerrando ya, si es que hay alguna pregunta, ¿no? Comentario sobre esta, puede ser sobre otro libro también, a lo mejor ustedes son fans de ella y quieren, oye, en la novela tanto tú hiciste esto y después, en ese caso, ¿no? Los lectores agujas, ¿no? Agudos, ¿no? Oye, yo quiero agradecerte que hayas venido a estar con nosotros, sabemos que ha sido unos días bien agotadores, has tenido entrevistas, vienes de otro evento ahora, y bueno, yo invito a leer El sistema del tacto, disfrútenlo como yo lo disfruté, no lo marquen tanto así. No, pero son marquitas. Son marcas mías, yo las dejo, yo a veces dejo las marcas, porque así vuelvo a leer el libro y qué cosas me llamaron la atención. Y bueno, esperamos tu próximo, me imagino que ya tienes una novela o algunos cuentos ya más o menos encaminados. No, ¿No? te imaginas mal. Me imagino mal. Qué bien, descansar un rato. ¿Quieres decir algo antes de que concluyamos? ¿Algo No, que bueno, te pregunté? no, muchas gracias por la invitación. Además que en cada conversación también yo creo que yo voy también aclarándome algunas cosas Sí. que no, como no hay verdades sobre esto, son miradas que me gusta mucho el ejercicio de poder entender algunas zonas que también Sí, yo imagino que es bonito que en cada entrevista gente te cuenta lo que ve y tú dices, mira, no es lo que yo pensaba, pero está súper bien, digamos. Y las obras son así, abiertas, ¿no? Yo te agradezco también que me hayas recordado Curtis Garland y todas esas novelitas de terror maravillosas. hay que traerla. Yo tenía alguna en la casa, no la quise traer, pero anoche me metí a ver mi libro que tengo sobre publicaciones españolas, Pulp, y aparecían estas novelitas de terror con unos ensayos, y me hiciste recordar esa época muy adolescente de infancia en que todos nosotros, por lo menos nosotros dos sabemos que sí lo hicimos, esas novelitas maravillosas, portadas maravillosas siempre, ¿no? Unos monstruos ahí. Sí. Yo quiero agradecerte que me hayas hecho viajar en el tiempo también a mí, a pesar de que es una historia muy particular tuya, pero insisto, también es mía de alguna manera y de todos nosotros, de todas nosotras. Bueno, gracias a todos por venir también y además los dejo invitados a todos Ajá. para la presentación Sí. oficial acá, que va a ser el jueves, creo que jueves, el jueves 28 de marzo Sí. a las 7:30 en ¿Dónde era? la Casa O. La casa O, aquí en El Las Observatorio Tarrias de Las con Tarrias. Observatorio de Las Tarrias. Y los presentadores son Diego Zúñiga y Soledad Bianchi. Eso. Vayan entonces ahí, y la pregunta que no hicieron aquí la pueden hacer allá. Muchas gracias, un aplauso entonces. Los tengo reunidos todos los sábados y a veces hay más actividades, ¿no es cierto?, en la semana. Atentos al Facebook de Queleo Forestal, al Twitter de Queleo Forestal y Espacio Forestal, y vengan aquí, siempre hay escritores, escritoras, poetas, novelistas, ensayistas, cuentistas, comiqueras, etc. Nos vemos aquí en otro charlando en el Forestal, Espacio Forestal. Muchas gracias.